Dios les bendiga. Ángel Rosado, presidente internacional de La Voz de Jesucristo para las Naciones y de este canal La Voz de Jesucristo.tv. Como usted puede ver, esta es la tercera parte del estudio que estamos dando, que se llama El Fundamento de Jesucristo. En la primera parte expliqué sobre qué significaba el fundamento, sobre todo lo que comprende el ministerio de Jesucristo. En el segundo estuve poniendo los versos bíblicos para demostrar sobre el fundamento de Jesucristo y cómo se podía hacer el fundamento, cómo nosotros podíamos aplicar lo que la Biblia enseña. En este tercer capítulo o tercer episodio que estamos grabando sobre el fundamento de Jesucristo, entonces vamos a explicar más sobre el fundamento, pero ahora vamos a entrar en lo que se llama el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando usted ve ese verso bíblico y está hablando sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles y profetas, no es una contradicción, sino es una continuación de lo que la Biblia explica que es el fundamento de Jesucristo. O sea, Efesios 2:20 lo que está explicando, y lo voy a leer, es que la aplicación la continuación y aplicación del fundamento de Jesucristo se ve en los apóstoles y los profetas. Entonces, fíjese, si la Biblia está explicando, es curioso, ¿verdad? Efesios 2:20, es curioso por el año en que se escribió el libro de Efesios, versus el año que se escribió los Corintios. Cuando usted ve que el fundamento está comprendido sobre apóstoles y profetas, futuramente, entonces podemos ver que los apóstoles y los profetas existen hoy día. Ahora, los apóstoles y profetas deben de estar ajustados al fundamento de Jesucristo, que señala 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Vamos a leer el verso de Efesios 2:20, quizás lea unos versos anteriores para así poder demostrar lo que vamos a hablar en esta tercera parte del fundamento de Jesucristo. Fíjese bien, vamos a leer en Efesios capítulo 2, verso 20. Ok. Vamos a buscar. Fíjese, vamos a leer Efesios 2, verso 20. Y es posible que lean también, entonces, no es posible, lo voy a hacer, el verso 21 y 22. Cuando nosotros vamos, Efesios 2:20 está marcado aquí porque habla sobre la palabra fundamento, ¿no? Pero el verso 21 y el verso 22 nos va a dar luz de qué es lo que va a pasar con ese fundamento, cómo se aplica dentro de la función apostólica y profética el fundamento de Jesucristo. Fíjese bien, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando que la piedra fundamental de todo lo que hagamos, aunque sea apostólico y profético y que sea parte del fundamento, tiene que ir ajustado a la piedra angular. Y como yo expliqué en el capítulo anterior, yo expliqué que la piedra angular comenzaba después del fundamento, pero termina en la cúpula del edificio. O sea, porque esto representa que usted comienza su ministerio con la piedra angular y cuando termina de administrar, de ser ministro de Jesucristo, debe de concluir con la piedra angular. O sea, no puede haber un ministerio que comience de una forma y termine de otra, porque esto es un ministerio falso. Entonces quiere decir que de la misma forma que la Biblia dice apóstol y profeta, también dice apóstoles fraudulentos y falsos profetas. Entonces, lo que estamos enseñando es que para nosotros estar en el fundamento de los apóstoles y los profetas, según la Biblia, debemos de comenzar con la piedra angular. Y el final del ministerio tenemos que estar anunciando que Jesús es la piedra angular y por ende pues también aplicando las 12 funciones que aparecen dentro del fundamento de Jesucristo. Entonces en este lado donde yo dije que estaba destinado para poner el área de los apóstoles y profetas, estos 12 espacios que usted ve aquí, todos ese número, es para traer los versos bíblicos pertinentes para demostrar que también los apóstoles, para continuar con el fundamento de Jesucristo, para continuarlo y ser el fundamento de los apóstoles y profetas, tuvieron que hacer
los 12 pasos o las 12 funciones dentro del ministerio, para no violar la parte establecida por Jesús, que inclusive cuando traje la enseñanza, lo estipuló también en el Sermón del Monte, donde le dio forma y una constitución a la iglesia para que nosotros siguiéramos la misma constitución. ¿Ok? Entonces quiere decir que la Biblia, lo que vamos a traer ahora, va a ser la continuación del fundamento de Jesucristo a través de los apóstoles y los profetas. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Dice: en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, que el edificio no se queda en el fundamento, sino que va creciendo. Y va creciendo bien concertado. O sea, va creciendo de que cada bloque va a la misma distancia. Mire, si usted ha visto personas que ponen bloques, personas que han puesto bloques en edificios, usted se da cuenta que cada vez que pone un bloquecito empieza a ajustarlo, y cuando lo ajusta le da con el martillito y lo acomoda y pone las reglas y pone el nivel a ver si está bien nivelado y si está bien derechito. O sea, fíjese bien que cuando nosotros tomamos esa misma medida con el ministerio, entonces estamos haciendo las cosas como Jesucristo dice, conforme al fundamento de Jesucristo. Entonces lo que yo quiero enseñar es que el verso 21 está diciendo que nosotros tenemos que edificar. O sea, no está diciendo que como el fundamento fue puesto, nadie edifique. Está diciendo que si edificamos, lo hagamos conforme a como está en el ángulo que está puesto o posado la piedra angular, para cuando entonces el edificio sea hecho, quede derechito como esta línea que está aquí. Esta línea la hice a propósito derechita para que nos diéramos cuenta que la piedra angular iba guiando todo derecho y bien concertado, para que entonces el ministerio nuestro o lo que Dios nos entregó para ministrar no vaya conforme a nuestra propia concupiscencia o deseo, sino que sea conforme a la voluntad de Dios. En que en todo edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Entonces, cuando usted pone esto de templo santo en el Señor, simplemente lo está explicando porque Dios no habita en templos humanos. O sea, Él vino a habitar entre nosotros y dentro de los hombres. Por eso es que el Espíritu Santo llena a los hombres y entra dentro de los seres humanos de la misma forma que en Génesis 2:7, cuando el Espíritu entró en nosotros, tomamos vida. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo para que podamos seguir los pasos indicados y no violar la forma de construcción. Hay una forma de construcción. Y esa forma de construcción tenemos que seguirla conforme a como dice la Biblia en 1 Corintios 3, que habla que Pablo puso el fundamento y que lo hizo porque era un perito arquitecto y supo cómo ponerlo, porque el perito arquitecto se educó bajo Jesucristo, que era la principal piedra del ángulo y que era también el fundamento de nuestra fe. O sea, el fundamento de nuestra fe está basado en Jesucristo. Y yo lo demostré en el capítulo anterior, que estábamos hablando de Hechos capítulo 12, donde Él comenzó y culminó el plan de salvación. Y el plan de salvación nos lo mostró a través de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Y la fe no simplemente yo creer, la fe es creer y seguir los pasos de quien me llamó. Eso es parte de la fe. Ok, entonces fíjese bien que si seguimos leyendo dice: en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nosotros estamos edificados dentro de eso que está ahí, que se llama edificio, que está bajo un fundamento, está en las paredes edificadas con una piedra angular, y que ese edificio nosotros estamos dentro de él. Y si usted se da cuenta, cuando usted va a Apocalipsis 21, que está hablando la Nueva Jerusalén, dice que hay unos muros y dice que hay unas puertas, que están los 12 nombres de los apóstoles y los 12 nombres de los patriarcas. Quiere decir entonces que si nosotros seguimos, van a aparecer no los nombres nuestros, porque le estaría añadiendo a la Biblia, pero estaría honrando lo que la Biblia está enseñando sobre el fundamento de Jesucristo y el fundamento de los apóstoles y profetas, que no es algo diferente, sino que es la continuación del fundamento de Jesucristo. Nosotros entonces vamos a continuar el fundamento de apóstoles y profetas porque estamos llamados después de los que fueron llamados en el siglo I. O sea, la iglesia continúa. Y si usted no se ha dado cuenta, todavía existe iglesia en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque no hemos sido arrebatados al cielo. Estamos continuando la obra que fue establecida en este edificio de este estudio que estoy dando, que se llama el fundamento de Jesucristo. Fíjese bien, hay 12 números.
Estos 12 números también están aquí. ¿Qué es lo que yo quiero representar con estos 12 números? Sencillo. La representación de estos 12 números es que de la misma forma que en el capítulo 2 yo puse los versos bíblicos para demostrar los 12 pasos o las 12 funciones ministeriales de Jesucristo, también voy a demostrar que los discípulos o los apóstoles hicieron lo mismo. Y la forma de demostrarlo es traer los 12 versos bíblicos de las 12 funciones del fundamento de Jesús, para que entonces veamos la continuación apostólica y profética dentro de los apóstoles y los profetas en la continuación del fundamento de Jesucristo. O sea, el fundamento de Jesucristo no ha terminado. ¿Por qué? Porque el fundamento fue puesto para entonces seguir edificando hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Por eso es que Él dice, cuando yo venga, que le gustaría que estuviéramos haciendo así. Y hay una pregunta también triste que dice que si cuando Él venga habrá fe en la tierra. Pero eso es otro tema. Pero también está ahí porque hay gente que no van a hacer el trabajo del Señor y va a pasar como la parábola de los talentos y el Señor le va a quitar las cosas por no hacerlas. El Señor quiere que se multiplique lo que Él está haciendo en la forma de que nosotros estamos llamados a esparcir el Evangelio. ¿Ok? Mire qué tremendo. Hacer milagros. Vamos a poner entonces aquí en el primero Hechos 3. ¿Por qué Hechos 3? Porque de la misma forma que acá vimos que el primer milagro era el de la boda de Caná, que estaba contenido en el capítulo 2 del libro de Juan, también en Hechos 3 ocurrió lo mismo. El primer milagro de los apóstoles está escrito en Hechos 3, la sanación o la curación del cojo. ¿Y cómo ocurrió la curación del cojo? Pues en Hechos 2, capítulo 2, tuvieron que ser llenados los apóstoles por el Espíritu Santo en Pentecostés. No ocurrió nada hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, su ministerio, el ministerio de Jesús va a florecer en usted, porque usted tiene la base de trabajar con el poder del Espíritu Santo, porque usted es lleno de ese Espíritu. Y eso fue lo que ocurrió en Hechos 3. Ellos dijeron, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? ¿Qué ocurrió si la Biblia está hablando de una secuencia? Hechos 2 y después de Hechos 2 viene Hechos 3. Es cronológico. Pues ocurrió que ellos bajaron del monte ¿con qué? Con el poder del Espíritu. Entonces, como descendieron con el poder del Espíritu, pues ¿qué fue lo que pasó? Un milagro. Ocurrió un milagro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? El poder. ¿Quién llevó a los discípulos para convertir los apóstoles en Pentecostés? Jesús. Entonces Jesús es pro llenura del Espíritu. Jesús quiere que usted sea lleno del Espíritu y que sea lleno como en Pentecostés, para que entonces cuando salga de ahí, salga con la experiencia de que usted puede ministrar y con poder hacer grandes cosas, las señales que el Señor dijo que iban a estar en los creyentes según Marcos 16 y Mateo 28. Usted tiene que tener esas señales como creyente, porque si no, entonces no va a ocurrir los milagros. Vamos entonces a la Biblia, fíjese. También está en Mateo 10 y en Marcos 9:38 aparece que echaban fuera demonios. Mateo 10, ¿verdad? En Mateo capítulo 10 y en Marcos 9:38. Marcos 9:38. Cuando usted ve Mateo 10 y Marcos 9:38, usted se va a dar cuenta que Jesús les dio poder. ¿Para qué? Para que ellos trabajaran con los demonios. Porque la intención de Dios en la gran comisión era que echaran fuera demonios. Entonces Mateo 10 les dio autoridad. ¿Para qué? Para que echaran fuera demonios. En Marcos 9:38 aparece otro grupo que también echaban fuera demonios, pero que no caminaban con Jesús. Vamos a buscarlo. Marcos 9:38. Había otro grupo. Déjenme buscarlo a ver. Había otro grupo que echaba fuera demonios. Fíjese. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía.
Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay en que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces quiere decir que había gente que estaban echando fuera demonios sin andar con los discípulos. O sea, no andaban con los ministros, con los que estaban establecidos como apóstoles. ¿Qué significa esto entonces? Oiga bien, porque esto posiblemente va a desatar un tema. Quiere decir entonces que habían otros discípulos. Claro, la Biblia explica que para el tiempo de Jesús, al principio, habían discípulos de Juan y habían discípulos de Jesús. Entonces, si habían discípulos de Juan y Jesús, ¿eran los mismos? Sí, eran los mismos. Lo que estaba pasando era que echaban fuera demonios, hacían diferentes cosas, pero quizás no se doctrinaron hasta lo último porque no siguieron los discípulos, pero hacían lo mismo que hacían los discípulos de Jesús. Entonces aquí hay un gran misterio, porque cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 19, verso 13, vamos a ponerlo aquí afuera, Hechos 19, 13, usted se da cuenta que hay un grupo que se le llaman las personas que echan fuera demonios, que déjeme buscarlo para no perder la línea de lo que estoy hablando. Mire, cuando usted va al capítulo de los Hechos 19:13, usted se va a dar cuenta que hay un grupo que echa fuera demonios, pero no tiene éxito todo el tiempo. Cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta de eso. En Hechos 19, verso 13, vamos a leerlo. Hechos 19, verso 13, Pablo estaba en Éfeso. Y cuando estaba en Éfeso, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Aquí hay una controversia. Y va a haber una controversia porque fíjese, cuando vemos este verso, si eran exorcistas ambulantes, era que ya lo habían hecho antes. Porque si la Biblia los está llamando que eran exorcistas ambulantes, pues entonces habían echado fuera demonios. El problema es que cuando tú echas fuera demonios y no lo echas en la forma incorrecta, vas a tener un conflicto. Vas a tener un conflicto porque al no hacerlo en la forma correcta, o no estar preparado como Dios te dice que te prepares para echar fuera demonios, pues entonces no es 100% exitoso. Y al no ser 100% exitoso, no está entrando en el proceso que Jesús describe como echar fuera demonios. Porque usted no ve ninguna escena como lo que ocurre en Hechos 19, verso 13. Usted no ve ninguna escena que a Jesús le pasó lo mismo. Inmediatamente Jesús llegaba a escena, inclusive los demonios se asustaban. Y decían, pero ¿cómo tú has llegado antes de tiempo a atormentarnos si todavía estábamos aquí haciendo cosas y ahora tú llegas antes de tiempo? Quiere decir entonces que el echar fuera demonios versus lo que pasó en Hechos 19, que está hablando que eran exorcistas, los exorcistas y los que echan fuera demonios se pueden dividir como los cristianos comisionados por el Espíritu y los exorcistas como religiosos. Porque si usted va a lo moderno, ¿quiénes son los exorcistas? Los exorcistas vienen de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, y yo lo voy a demostrar en otro video que voy a grabar, que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, no lo es de ninguna forma, no encaja con el marco del fundamento de Jesucristo. Entonces quiere decir que los exorcistas que habla ahí eran otro grupo, y fíjense qué interesante que dice que eran judíos. O sea, si habían judíos practicando exorcismo, entonces esos judíos estaban violando lo que Jesucristo dijo sobre echar fuera demonios. No entraron en el proceso del fundamento de Jesucristo y querían hacerlo por su propia cuenta. Y las consecuencias se ven en Hechos 19. En Hechos 19 usted se da cuenta que después del verso 13 decía que había 7 hijos de un tal Exeba, judíos, jefes de los sacerdotes, que hacían esto. Qué tremendo, qué interesante, hacían esto.
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, y esto ocurre cuando usted ve los exorcistas. Y usted, vamos a suponer que hay películas de horror viejas que hablaban de exorcistas, fíjate que de los exorcistas, cuando hablaba de esto, el demonio les daba, algunos se morían, otros estaban malheridos. Pero eso no ocurre en la vida cuando usted entra en el ministerio en la forma correcta, echar fuera demonios. Porque los demonios no pueden prevalecer contra la iglesia. Y el otro punto es que cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, dice que el maligno no nos puede tocar. Esos dos elementos que están ahí comprenden de que nosotros tenemos poder a través del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Y que estamos cubiertos bajo Cristo, bajo ese poder que nos ha dado de que la iglesia, la puerta del infierno no pueden prevalecer con la iglesia. Entonces al ser iglesia, pues el demonio tiene que irse. Y de la otra forma que el enemigo no nos toca. Esos dos elementos, oiga bien, esos dos elementos hacen que nosotros echemos fuera demonios legítimamente, como Jesucristo manda, no como dice la Biblia, que habían exorcistas. Y si la Biblia nos menciona como exorcistas, es que echaron unos cuantos demonitos por ahí. Pero cuando vino el problema de eso que la Biblia dice que sin ayuno y sin oración, ahí vino un conflicto. Eran exorcistas y no llamados a echar fuera demonios, como dice la Biblia, que esas señales seguirán a los que creen. El otro punto también, las sanidades. Cuando vamos a las sanidades, vamos a poner, mira, hay varios versos. Y esto también va a ser controversial. Y lo voy a explicar en la forma sana. En la forma sana porque yo no apoyo los shows, los espectáculos de los dones espirituales, como pasa en las iglesias de la prosperidad y un sinnúmero de grupos que lo que hacen es unos espectáculos para sacarle el dinero a la gente, y lo hacen en la forma que no es la forma correcta que a Jesucristo le gusta, y ahí hay un conflicto. Pero también tengo que ver que la Biblia habla de este detalle, y mire cuál es el detalle. En Marcos 6:13, hablando sobre la sanidad, en Marcos 6:13 explica que la gente eran sanada a través de los apóstoles. ¿Con qué? Con la imposición de manos, y lo ungían con aceite. Y eso a la gente no le gusta. Yo he visto muchos predicadores en YouTube que dicen que la imposición de manos, eso no... Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. ¿La Biblia es 100% o no es Biblia? ¿Usted enseña el 100% de lo que la Biblia escrita o no enseñe? Pero si la Biblia está diciendo que eran ungidos con aceite, pues entonces no me venga a decir a mí que no es la forma correcta, para tratar de denigrar quizás los ministros que entienden que la unción del Espíritu Santo está como dice la Biblia. Porque la Biblia está enseñando que eran ungidos con aceite. Y no solamente eso, cuando usted va a Hechos 19 y Hechos capítulo 5 verso 15, o sea, Hechos 19, 11, 12, Hechos 19, 11, 12. La Biblia dice que cuando Pablo ministraba, aún enviaba pañuelos ungidos. Pastor, la Biblia lo explica. Hermano, la Biblia lo explica. Vestiduras y pañuelos ungidos. El problema no está en el pañuelo ungido y las vestiduras del ministro. El problema está en que con el discernimiento de espíritu sepamos quién lo hace en el nombre de Cristo y quién es el que está haciendo el espectáculo. Ahí es donde está el problema. Y para saberlo hay un don que se llama discernimiento de espíritu, para saber si lo que está ocurriendo es de Dios o no. Entonces quiere decir que esta práctica está en la Biblia. Está en la Biblia, es que lo dice la Biblia. Entonces, en Hechos capítulo 5, verso 15, vamos a ponerlo aquí, Hechos 5, verso 15, ocurrió un hecho sobrenatural. Eran tantos los enfermos y tantos los enfermos que Pedro, el Señor,
lo puso a caminar entre ellos y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Lo dice la Escritura. Entonces, ¿será correcto esa práctica? Es correcta. Hay gente que la imita, hay gente que imita las cosas. Pero a usted le corresponde, por tener el Espíritu Santo, de saber si lo que está ocurriendo es de Dios o no. ¿Entendió? Antes de decir, eso son prácticas de brujería, eso son prácticas, mire hermano, la Biblia está diciendo que Pedro pasaba por entre medio de ellos y con la sombra se sanaban. La Biblia está enseñando en Hechos 19 que enviaban aún los pañuelos y las ropas, los delantares de esa persona, y eran sanos. La Biblia lo dice. El otro punto es que esto ocurría también por la imposición de manos con aceite. Y en el libro de Santiago dice que los ancianos unjan con aceite a la gente para sanidad. Entonces quiere decir que la Biblia está enseñando en este particular que esto es bíblico. Que es bíblico. El resultado se va a ver cuando el Señor, por demostración del Espíritu, diga si esa persona está correcta o no. Y si esa persona lo hace en la forma que Dios quiere, en la forma que Dios no quiere, y si el Espíritu que está operando ahí es de Dios o no. Y eso, déjele ese asunto a Dios. No vaya rápido a juzgar, que vaya a juzgar el Espíritu Santo y incurre en blasfemia. El otro punto es la resurrección de muertos. Fíjense, y dice la Biblia, vamos a Hechos 9, del 36 al 42. En Hechos 9, del 36 al 42. Y habla de la resurrección de Dorcas. Entonces quiere decir, fíjese bien, ya está viendo la línea, ¿no? Lo que pasaba con Cristo, pasaba con los apóstoles. Lo que pasaba con Cristo, pasaba con los apóstoles. Lo que se estableció como el fundamento de Cristo, también se llevó en los fundamentos de apóstoles y profetas. Pero los apóstoles y profetas no lo hacían por su cuenta, sino que establecían que el fundamento era Jesucristo. ¿Usted me está entendiendo? O sea, lo que hacía Jesucristo lo hicieron los apóstoles. El fundamento de Jesucristo lo siguieron los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas no violaron y establecieron su propio fundamento, sino que dice la Biblia también que lo hacían en el nombre de Jesucristo, que era el fundamento de todo lo que se hacía. ¿Ok? Entonces quiere decir que cuando todo esto está bien concertado, quiere decir que cada bloque del edificio está bien puesto. El edificio va a crear la postura necesaria para que tenga fuerza. Ese edificio, entonces, el ministerio de esa persona será probada por fuego y no se va a perder, sino que ese ministerio por fuego va a ser probado y el Señor lo va a probar. ¿Por qué razón? Porque está cumpliendo con los requisitos de construcción que estableció Jesús. Los requisitos de construcción de Jesús están aquí contenidos. Y los apóstoles seguían los mismos requisitos de construcción. Es como una construcción por etapas. Cuando alguien construye un edificio, que tiran los fundamentos y la varilla, antes de poner el cemento, viene el del banco. La persona del banco viene a mirar y va por el código, y cuando ve que por el código está correcto, lo aprueba y desembolsa el primer cheque al contratista. Es así, yo lo sé por certeza. Ahí se tiró el bloque, se desembolsa el bloque, el edificio, se desembolsa el cheque porque está bien tirada la primera parte del fundamento. Después que el fundamento se tira, entonces lo que hace es que sobresalen unas varillas por fuera para poner las columnas y los bloques, y bien concertado el edificio, entonces alcanza los requisitos del código para que sea aprobado. Entonces eso mismo es lo que está haciendo en este diagrama que yo estoy enseñando, que Jesucristo, según se va edificando el edificio y se van poniendo bloques por encima, ahí entonces Jesús va a ir aprobando por la codificación de la construcción. Y la codificación está en la Biblia. La Biblia contiene los códigos ¿de qué? De edificación. Entonces, fíjese bien lo que yo le quiero decir. Cuando vemos este punto, nos damos cuenta que Jesucristo lo estaba haciendo bien. Y no solamente eso, que los apóstoles también lo estaban haciendo bien, estaban en la codificación de la Biblia. Todo estaba conforme al reino. ¿Entendió? Entonces, cuando vemos este punto, nos damos cuenta que en Hechos capítulo 9, el 36 al 42, ellos resucitaban muertos, y Dorcas también resucitaban muertos los apóstoles. O sea,
era como el traspaso donde Jesús dijo: he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y dice que estas señales seguirán a los que creen. Y las señales siguieron a los apóstoles y profetas. Y por ende, después de los apóstoles y profetas, hubo un grupo y siguió así hasta el fin del mundo. Y como el fin del mundo no ha ocurrido, nosotros también estamos envueltos en ese proceso y en esa codificación. O sea, nosotros también estamos envueltos en ese fundamento y tenemos que seguir las reglas de lo que fue establecido al principio. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, también predicaban a toda criatura. Y tomé por ejemplo, fíjense, la predicación a toda criatura. Vamos a ponerlo aquí. Los viajes misioneros de Pablo. Los viajes misioneros de Pablo comprenden el plan de edificación. ¿Por qué? Porque Pablo, la Biblia dice en 1 Corintios 3:10 que era el arquitecto y puso el fundamento, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve la parte apostólica, se desarrolló a través de Pablo, porque hubo unos primeros apóstoles y Pablo fue el apóstol de los gentiles. Entonces, cuando usted ve el apóstol de los gentiles, en Hechos capítulo 15, donde se ve el concilio de Jerusalén, lo que está estableciendo la Biblia es que la salvación comenzó por casa y se extendió. Y para extenderse esa salvación fue llamado Pablo, y los viajes misioneros de Pablo comprenden las iglesias. Cuando usted va al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, aparecen las iglesias de Asia Menor que fueron fundadas por Pablo. Entonces de ahí se expandió la iglesia y hoy en día hay iglesias en todas las esquinas. Y no hay excusa para convertirse, y no hay excusa para decir que no conocemos de Cristo, porque en todas las esquinas hay una iglesia. Pero eso comenzó con las primeras iglesias establecidas en los viajes misioneros de Pablo. Y lo puse en ese 5 porque lo que dice la Biblia en la Gran Comisión era que se predicara a toda criatura, y el evangelio se extendió a través de Pablo, porque se extendió a los gentiles. Y los gentiles pues siguieron extendiendo a todo el grupo. Y cuando vino a ver, pues hay millones y millones de cristianos. A través de los viajes misioneros de Pablo se comisionaron las iglesias y siguieron por ahí en adelante predicando, ¿verdad? Otra de las cosas es la enseñanza. Fíjese bien, la enseñanza que está aquí en el 6. ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Qué enseñaban los apóstoles? Cuando usted va a la enseñanza de los apóstoles, podemos ver el principio del libro de los Hechos, que decía que había, mire, arrepentirse, convertirse, ser bautizado. Eso enseñaban Eso enseñaban los apóstoles: arrepentirse, convertirse, ser bautizado. Y después se doctrinaban en las doctrinas principales que el mismo Jesús le enseñó a los discípulos, y está aquí contenido. Y usted va a los evangelios y se da cuenta, todo lo que Jesucristo enseñó lo dio a los apóstoles, y los apóstoles esparcieron la palabra de Jesucristo. O sea, entonces quiere decir que lo que está aquí en este espacio número 6, enseñaban el arrepentimiento, convertirse y bautizarse. Y después, obviamente, perseverar. Había que perseverar en Cristo. Dice que los apóstoles perseveraban todos los días en el templo. Entonces, cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, 43 al 47, usted va a ver las instrucciones que tenía Jesucristo para la comunidad. Jesucristo le dio instrucciones a los apóstoles para trabajar con la comunidad. Hechos 2, del 43 al 47. Ahí comprende el plan donde Jesucristo inmediatamente entró a través de Pablo a los gentiles. Entonces comenzó el trabajo con la comunidad. Eso está en Hechos 2, 43 al 47. Entonces los apóstoles también comisionaban. Y vuelvo con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo comisionó los colaboradores. En el libro de los Corintios aparecen Apolo, aparecen un sinnúmero de personas. Pero Pablo creó líderes: Timoteo, Tito, Marco, Bernabé y otros más. Para no mencionar la lista tan larga, porque entonces el video se va a extender. Imagínense, si uno habla todos los detalles, se extienden los videos mucho.
Pero él comisionó, mire, a Timoteo, a Tito, a Marcos, a Bernabé y a otros más. Entonces, a través de la imposición de manos, daban dones a los hombres. Vamos a poner aquí Timoteo, Tito. Vamos a poner Bernabé. Marcos. Y otros. Porque son muchos. Daban dones a los hombres, porque Jesucristo en el capítulo 4, verso 11, dio dones a los hombres. ¿Cómo entonces se desarrolló eso en la iglesia primitiva? ¿En qué forma se impartían los dones? En la forma que Jesucristo estableció, lo hicieron los apóstoles. Hechos 8 del 14 al 17, lo voy a leer. Hechos 8 del 14 al 17. Y el otro verso aparece en Hechos 2, 38. Estos versos aparecen después de que Jesucristo llenó en Pentecostés a los discípulos, a los apóstoles de aquel entonces de la iglesia primitiva. Cuando vamos al capítulo 8 del 4 al 17 en el libro de los Hechos, capítulo 8 del 14 al 17, nos damos cuenta que el título habla sobre la predicación del evangelio en Samaria. O sea que Pablo empezó a predicarle a toda la criatura, a los judíos, a los de Samaria, a todos, a los de Éfeso, a los de Corinto, a todos. Empezó a ir uno por uno hasta que estableció iglesias en todos los sitios. Se expandió el evangelio como Dios quería. ¿Por qué? Por seguir instrucciones. Cuando la iglesia sigue instrucciones, el evangelio marcha en la forma correcta. Y no estoy diciendo el evangelio en sí, estoy diciendo la gente que están portando el evangelio, los que están explicando y los que están predicando en los altares. Y los que predican también en las calles el evangelio de Jesucristo. Fíjese bien que Hechos 8 del 14 al 17, mira, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que fíjese bien que inmediatamente usted ayuda a una persona a convertirse a través de la predicación del Evangelio, que es el segundo punto que usted debe hacer. Mira, vamos a orar para que tú recibas el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, verso 13 dice que el Espíritu Santo usted lo recibe, inmediatamente se convierte y acepta la palabra. Claro que sí. Yo lo expliqué en un video de la primera y segunda experiencia con el Espíritu. Claro que sí. El detalle es que cuando seguimos leyendo los versos, usted va a notar algo que está pasando aquí en los eventos que yo estoy trayendo de la Biblia. Mira lo que dice, los cuales habiendo venido orando con ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados que en el nombre de Jesús. Y el bautismo en el nombre de Jesús representa la conversión. La conversión se convertía en el bautismo de Jesús. Y ahora voy a seguir leyendo. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice entonces, en el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es lo que a la gente no le gusta. Hay predicadores que quieren obviar la experiencia de la imposición de manos, y es imposible porque la Biblia está llena de ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos de que con la imposición de manos se recibe el Espíritu Santo. Está llena de ejemplos. Hay múltiples versos que demuestran que el Espíritu Santo se recibe a través de la imposición de manos. ¿Okay? Es imposible, no se puede borrar de ahí. Tendría que cambiar la Biblia completa, y aténgase a las consecuencias de tratar de cambiar la Biblia completa, porque el que le quita le añade, usted sabe lo que va a pasar. Lo dice en el libro de Apocalipsis, lo dice en el libro de Deuteronomio. Yo lo traje en uno de los estudios anteriores. Quiere decir entonces que a través de la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, y a eso fueron Pedro y Juan. Fueron enviados a que las personas que se habían convertido también recibieran la segunda experiencia del Espíritu Santo. Fíjese bien.
Y si sigo leyendo, ahí estaba Simón, que vio que con la imposición de manos se daba el Espíritu Santo y ofreció dinero. Y aquí vienen las mega iglesias estas que están predicando el evangelio de la prosperidad. Están tratando de suplantar, están tratando de imitar el Espíritu para que vengan los Simones el mago a pagar por lo que están. Entonces muchas de estas manifestaciones son mentiras. Pero no estoy diciendo que la manifestación sea mentira, porque estoy predicando que en este tiempo tiene que ocurrir lo mismo que ocurrió en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles. Porque la expansión del evangelio vino a causa de las señales. Y yo puedo dar un estudio sobre eso nada más. ¿Cómo se expandió el evangelio? A través de las señales. A través de las señales. Por eso usted ve esta gente que predica, no porque el hablar en lengua no se puede, no porque el Espíritu Santo ya no hace lo mismo que antes, y usted los ve predicando, no se convierten ni ellos mismos. Ni ellos mismos se convierten, porque no están predicando el evangelio donde venían 2.000, 3.000 personas, se estaban a Cristo y recibían el Espíritu Santo. Y las evidencias que vienen a través de recibir el Espíritu Santo y el bautismo. Es imposible quitar lo que la Biblia enseña, es imposible. Es imposible, tendría que usted borrar la Biblia. Claro que en el futuro van a tratar de eliminarla por causa de estos cristianos que contradicen lo que está en la iglesia apostólica primitiva, que es la iglesia que tenemos que dar continuación. O sea, Jesús comisionó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, a través de lo que estoy diciendo aquí, de los viajes misioneros de Pablo, comisionó otras iglesias. Y esas iglesias siguió creciendo la iglesia a través de los países para hoy en día usted y yo ser cristianos. Pero cuando nosotros quitamos la fórmula que está en la Biblia, entonces la iglesia de nosotros no es la iglesia que Cristo quiere que sea. Y no es la iglesia de Cristo, vamos. No es la iglesia de Cristo. Entonces Pablo estableció ministerio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ya yo leí en Hechos 8, del 14 al 17, y el Espíritu Santo llegaba, que es el primer don en la Biblia, es el Espíritu Santo. Si usted no recibió el Espíritu Santo, mire, usted no va a recibir los dones que están en la Biblia, porque el primer don, dice la Biblia, que es el Espíritu. Entonces, cuando usted va a Hechos 2, capítulo 38, verso 38, Hechos 2, 2:38, la Biblia va a decir claramente: Pedro les dijo, arrepiéntese y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado. O sea que el bautismo en el nombre de Jesús era para perdón de pecado. Lo mismo que pasaba en el bautismo de Juan. Pero, y aquí viene el pero, cuando usted ve eso que dice la Biblia, también dice para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues entonces, para recibir los dones del Espíritu, usted tiene que recibir el primero. Porque los dones vienen a través del Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a recibir los otros. Eso no va a ocurrir nunca. No lo va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y la Biblia lo enseña claramente, porque el Espíritu que nosotros recibimos no lo recibe el mundo. Lo recibe la iglesia. En el orden eclesiástico. El orden del fundamento de Cristo, y que los apóstoles siguieron y nosotros tenemos que continuar. Esa es la forma correcta. Aquí no hay otro método. El método está contenido en la Biblia. Y lo bueno es que estoy trayendo múltiples versos bíblicos para que después no digan, no, es que carece de versos bíblicos. Mire, yo no hablo disparates aquí. En este canal lo primero que le voy a decir es que yo voy a hablar con mucha versología. Porque mire, me las quemé leyendo. Porque entendí que la Biblia contiene las palabras de vida eterna. La salvación viene por la Biblia. Porque la falta de conocimiento bíblico hace que el hombre se pierda por falta de conocimiento. Entonces, para que eso no me ocurra, yo me he llenado las pestañas, los ojos y mi boca y mi ser de la Biblia. Entonces la Biblia está diciendo, fíjese bien, lo está diciendo, ya yo lo leí estos últimos dos versos, en qué forma se daba dones a los hombres, cómo era que la iglesia primitiva le daba los dones a los hombres. Otra, el establecimiento de ministerios, que también lo dice en el 9. ¿Y cómo se establecían los ministerios? Bueno, pues Pablo estableció las iglesias de Asia.
las iglesias de Asia, perdón. De Asia Menor, vamos a ponerle Asia Menor. Cuando estableció las iglesias de Asia Menor, las cartas paulinas lo mencionan. Y el Apocalipsis, desde Apocalipsis 2 en adelante, lo confirma. Las 7 iglesias que están en Apocalipsis, producto de que Pablo se dejó usar por el fundamento para establecer las iglesias conforme a ese fundamento. Entonces no me venga a decir a mí que las iglesias frías de este entonces están fundamentadas si no aparecen todos estos elementos del fundamento y estos pasos que tiene que uno establecer para que el fundamento de Jesucristo sea completo. Es imposible. Extendieron el plan de salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo comenzó y lo culminó. Ellos no lo podían hacer porque la salvación no viene de nosotros, sino de Jesucristo. Entonces quiere decir que ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Expandieron el plan de salvación. Ellos lo expandieron. ¿Cómo lo hicieron? En la misma forma que lo hizo Jesús. Déjeme escribir aquí. Ellos establecieron el plan de salvación. ¿En qué forma? Ahora es que vamos a Hechos capítulo 2. Del 43 al 47. Mire, la iglesia no puede fundamentarse de otra forma que como se estableció en la iglesia de los Hechos. La iglesia de los Hechos es producto de la voluntad de Jesucristo a través del fundamento bíblico. Entonces Pablo y Pedro, representando a los judíos y representando a los gentiles, estos dos apóstoles se unieron ¿para qué? Para establecer el fundamento de los apóstoles y profetas a través del fundamento de Cristo. O sea, la continuación de este ministerio es el plan de el fundamento de Jesucristo, llevarlo a los otros pueblos, a las otras iglesias. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo lo hicieron? Hechos 2 del 43 al 47. Ahora lo voy a leer. Lo que yo le dije ahorita. Y aquí dice, fíjese el título. Yo quiero que usted vea el título. El título de este pasaje dice, la vida de los primeros cristianos. Entonces, si es la vida de los primeros cristianos, debe ser la vida de los últimos también. Porque si la vida de los primeros y la de los últimos cristianos no machean. Si no machean, entonces la iglesia moderna pues se le olvidó. Se le olvidó la voluntad de Jesucristo. Se le olvidó. Si en verdad la iglesia moderna está acorde con los principios de la iglesia primitiva, entonces vamos a leer que dice Hechos 2, 43 al 47. Mire, sobrevino el temor a toda persona. ¿Por qué? Y muchas señales, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. ¿Qué decía cuando yo leí ahorita? Y en el video anterior, que estaba hablando sobre la comisión. Sobre cuando se comisionaban los discípulos. ¿Qué hicieron aquí? Se comisionaron los otros. ¿Qué sucede? ¿Cómo se comisionaban? Pues aquí lo está diciendo. En las señales y maravillas que contiene Marcos 16 y Mateo 28. Estas señales seguirán a los que creen. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a cada uno, a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y esa palabra unánimes aparece ¿dónde? En Pentecostés. Cuando están unánimes en un mismo pensamiento, entonces ¿qué ocurren las señales de Cristo? Cuando la vida de nosotros está unánime y permanecemos juntos en la unanimidad de lo que enseña el fundamento de Jesucristo, las grandes señales van a hacer que la gente venga por multitudes. ¿Por qué yo sé que van a venir por multitudes? Por voluntad de Dios, y es lo que Dios quiere. Porque cuando usted sigue leyendo aquí en la vida de los primeros cristianos, dice
Partían el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían el favor con el pueblo. Óigame bien, alababan a Dios y tenían el favor con el pueblo. ¿Por qué se ha perdido el favor con el pueblo en las iglesias? Le voy a decir por qué. Porque ya no se ve lo que Jesucristo estableció en la tierra para la iglesia. No se está viendo. Hoy los ministerios se están creando con otros fines. Con otros fines, tienen otro pensamiento, no el pensamiento de la iglesia apostólica primitiva, que era que el nombre de Cristo fuera exaltado a través de la predicación. Les es costoso porque inmediatamente crean un ministerio, ellos quieren tener riqueza, bueno, como hoy los ministros, que Jesucristo andaba en burro y los ministros hoy andan en jets privados y en carros lujosos y en casas que el mismo Señor nunca la tuvo, y tuvo más éxito en el ministerio porque la señal hacía que se convirtieran en personas. Ahora usted ve esos ministros, no se convierte nadie, hay que pagarle. Por eso usted ve ministros que le pagan a la gente sanidades falsas y un montón de cosas, y eso se ha investigado, hasta el FBI se ha metido en esas iglesias. Oiga bien esto, mire, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo se añadían a la iglesia los salvos? ¡Qué tremendo! ¿Cómo se añadían a la iglesia los salvos? ¿Dónde aparece esto? En Hechos 2. ¿Cuál fue el primer acontecimiento de Hechos 2? La apertura del bautismo del Espíritu Santo para los creyentes. Después de que fueron bautizados ellos, ese poder fue transferido a la gente, y cuando hablaban, dice la Biblia que el primer mensaje de Pedro hablaba con denuedo, hablaba con el poder del Espíritu Santo. Ya hoy eso se ha perdido, ahora es oratoria, ahora es psicología herética. Ya no habla, ya los predicadores no hablan al espíritu, hablan a la mente. Psicología de la psiquis herética. Hacen que tú funciones conforme a las emociones, no conforme al espíritu. Entonces, como ya el mensaje está mal dirigido, pues entonces obviamente es como la matemática. Cuando usted la ecuación, usted pone los números invertidos, pues el resultado no es el mismo. Cuando la inversión de los procesos en Dios, vamos a ponerlo a este punto, la inversión de los procesos, cuando usted invierte el proceso de Dios, el resultado no es el mismo. Entonces, en esta iglesia primitiva, los salvos llegaban. ¿Por qué llegaban los salvos? Porque había temor en el pueblo. No es temor de miedo. Ahora la gente dice: ay, es que lo que pasa es que cuando los dones se manifiestan, la gente coge miedo. Eso es mentira. El temor que está hablando ahí es el temor que yo voy a hablar en otro capítulo. En otro video que voy a grabar voy a hablar sobre el temor, y usted se va a dar cuenta de qué es lo que está hablando la Biblia. Pero yo voy a explicar un poquito ahora. Ese temor que está hablando ahí es porque habían maravillas y señales de los apóstoles. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Jesucristo le impartió la bendición, envió el Paracleto, Espíritu Santo, para que ese Paracleto se cumpliese la palabra de Jesucristo, que dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través del Espíritu. A través del Espíritu Santo, Jesucristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, cuando usted ve todo esto, ¿cómo entonces venían los hombres y eran salvos en la iglesia primitiva? Pues a través de las señales y las maravillas. Es la única forma. Por eso es que las conversiones son menos. Usted ve estas personas de iglesia fría que predican. Le vuelvo a repetir lo mismo que dije hace un rato. Ni ellos mismos se convierten. Ni ellos mismos se convierten, porque si se convirtieran, mira, si se convirtieran por el proceso genuino, tendrían que entrar por Hechos 2, verso 38. Tiene que venir el Espíritu Santo y llenarlos de poder. Y cuando ese poder llega a la iglesia, entonces inmediatamente tú predicas, algo tiene que ocurrir. Porque el poder de Dios es para algo. ¿Para qué? Para levantar un muerto. Entonces los muertos espirituales tienen que ser levantados a través del Espíritu. No pueden ser levantados con una predicación fría, que el Espíritu Santo no está en esa predicación. Ahora, ¿cómo yo puedo entender todo esto? Mire, ellos extendieron el plan de salvación a la comunidad. ¿De qué forma? De la misma forma que Jesús trajo el plan de salvación. ¿Cómo? La fe que te salva, pero es la fe que te hace caminar en Cristo. ¿Y cómo tú vas a caminar en Cristo? A través del Espíritu. Es la única forma de poder caminar en Cristo, a través del Espíritu.
Entonces profetizaron, y cuando yo traje en el capítulo anterior, en el video anterior yo hablé sobre profetizar, traje que Jesucristo profetizó su segunda venida. Y de la misma forma, ¿cuáles eran de los principales apóstoles que usted puede ver en la Biblia? Bueno, usted puede ver a Pedro, Pablo y Juan. Un ejemplo. Pedro, Pablo, Juan. Pedro, Pablo y Juan, de los apóstoles. Pedro, Pablo y Juan. Entonces, Pedro, Pablo y Juan estuvieron de acuerdo en algo. Ellos trajeron el plan escatológico de la Biblia diseñado a través del fundamento de Jesucristo. Y le voy a probar, mire. Pedro, en 2 de Pedro 3, del 1 al 13, habla sobre la segunda venida. Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, habla sobre la segunda venida. Y Juan habla en Apocalipsis 19, del 11 al 21, habla sobre la segunda venida. O sea que ellos tres, a través del plan escatológico, trajeron el tema escatológico de la Biblia, porque Jesucristo habló de su propia venida. Pues entonces el plan de los apóstoles y los profetas era el mismo que lo que hacía Jesucristo. Ahora, en el número 12, fíjense que hay 12 puntos, 12 pasos. En el 12, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Según lo que yo puse aquí, bautizó. El 12, ¿qué hicieron los apóstoles? Bautizaron. ¿Cuál fue el primer bautismo celebrado por los apóstoles? Hechos 2:41. Hechos 2:41. Entonces, si en Hechos 2:38 la Biblia dice arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecado, recibiréis el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Hechos 2:41. Vamos a leer Hechos 2:41. Ahora, fíjese bien. Si usted quiere ver, cuando yo puse aquí la iglesia primitiva como plan de salvación, 2:43 y 47, este evento fue antes. Entonces quiere decir que la iglesia primitiva empezó a ganar almas para Cristo. ¿A través de qué? Porque fíjese que antes la vida de los primeros cristianos, habla 2:43 y 47 del libro de los Hechos, el 41 va antes. ¿Qué pasó en 2:41? Vamos a leer. ¿Y qué pasó en 2:38? Ya yo lo leí, pero lo puedo leer otra vez. Vamos a leer del 2:38 al 41. Fíjese, dice: Pedro les dijo, arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿El qué? El don del Espíritu Santo. Si yo voy a grabar otro video y les prometo para hablar de los dones espirituales, para que usted vea lo que está diciendo. La llave de los dones del Espíritu está aquí en Hechos 2:38. El don del Espíritu. Porque si los dones son del Espíritu, tienen que venir del Espíritu. Usted tiene que entonces recibir primero el Espíritu para recibir lo que el Espíritu da. Si usted no tiene el Espíritu, usted no va a recibir los dones del Espíritu. Pero si usted tiene el Espíritu, entonces quiere decir que después que usted tiene el Espíritu va a dar los dones que son del Espíritu. ¿Ok? Entonces mire lo que dice aquí. Porque para vosotros es la promesa, y para vosotros, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, si Dios te llama, la promesa del Espíritu Santo es porque te llamó. ¿Ves? O sea, es para todos, pero tú tienes que entonces entrar en el proceso del Espíritu. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000. Óigame, antes de entrar fíjese bien, en el plan de salvación de la primera iglesia primitiva, dice la Biblia que en la narración del 2:41 se añadieron ¿cuánto? De 2,000 a 3,000 personas. Ahora búsqueme las campañas de estos fríos, a ver cuánto. Yo por lo menos en una ocasión prediqué y se añadieron 1,000, gloria a Dios por lo menos. No lo estoy diciendo por exaltarme a mí mismo, sino que lo que pasa es que cuando tú predicas
el Espíritu y sus señales, van a llegar así la gente. Van a llegar. Van a llegar. Entonces, fíjese lo que dice la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? El fundamento de Jesucristo. ¿Y cuál es el fundamento de Jesucristo? ¿Está entendiendo? Dice, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. La oración no puede faltar. Si la oración falta, usted está yendo sin gasolina a ministrar. La ministración viene porque en la oración Dios te indica, Dios te guía y te dice exactamente lo que tú tienes que hacer. Ahora, te voy a hacer una pregunta, fíjate. Si el fundamento de Jesucristo y el fundamento de los apóstoles y profetas era este, y los dos concuerdan, tenemos entonces nosotros la iglesia moderna que viene de la primitiva, porque si la iglesia que tú pastoreas y ministras no viene de la primitiva, antes de que venga el juicio, salte, no continúe, porque estás haciendo lo contrario a lo que el Señor dijo. O sea, tú tienes que seguir las instrucciones de Jesús, porque si no estás fuera de su voluntad, y el estar fuera de la voluntad de Dios es un problema grave, es algo grave. Te hice la pregunta, contéstatela tú mismo. Tu iglesia está siguiendo el modelo que Jesucristo le dio a los apóstoles y los profetas, y los apóstoles y profetas le dieron a la iglesia moderna. Si no es así, endereza los pasos, métete en la Biblia, órale a Dios, sé lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, en las señales del Espíritu para todo aquel que cree. Y entonces de esa manera Dios va a trabajar con tu vida y vas a estar en el modelo que el Señor estableció como el fundamento de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.